Bueno, buenos días a todos. Mucho conocido acá. Hola, hola, Juan. Eh, bueno, muy agradecidos por la participación de todos en este espacio. Me presento, mi nombre es Daniela López. De pronto muchos no me conocen. Yo soy la líder de una de las líneas del negocio de Fractal Estrategias Sostenibles, que es una consultora estratégica de modelos de negocios en economía circular. Y para conocimientos de todos, desde el año pasado venimos haciendo un ejercicio de hacer webinar con temas muy relevantes en el momento, de mucho interés a nivel industrial. ¿Listo? El día de hoy entonces traemos a Omar Estrada, un invitado. Omar es el director del Instituto del Plástico y hoy se encuentra liderando una empresa que se llama Sospol Soluciones en Sostenibilidad de Polímeros, que la empresa se crea para acompañar al sector de los plásticos en ese crecimiento y desarrollo a través de los aportes industriales en todas esas iniciativas de mejoramiento en economía circular. Y hoy lo traemos acá principalmente para tratar uno de los temas que está generando muchas preguntas referente a, listo, hay mucho tema normativo que está pidiendo reincorporación de material reciclado, pero ¿cómo nos estamos preparando nosotros en la industria de alimentos, donde la gran mayoría de materiales plásticos se usan es para alimentos, ¿cierto? Para empaques para alimentos. Y entonces ya le doy la palabra a Omar. Bueno, muchas gracias de parte de Fractal por hacer parte pues de estos espacios y adelante. Tienes el micrófono apagado. Ok. Bueno, muchas gracias a Fractal por la invitación, a Daniela en especial, que me abrió esta puerta y esta ventana donde puedo compartir con ustedes un poco de mis experiencias. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es básicamente lo que tiene que ver con el uso de polímeros reciclados en aplicaciones de contacto con alimentos. Y vamos a mirar cuáles son las implicaciones y los retos que este tema le impone a la industria y a todo el sector. Eh, lo primero que les voy a pedir a todos es que eh, dejemos las preguntas hacia el final de la conferencia, porque por las preguntas que me pudo compartir Daniela, que les solicitó a ustedes que les ayudara, la apoyaran con preguntas sobre este tema, considero que gran parte de esas preguntas van a contestarse dentro del marco de la conferencia. Al final de la conferencia, entonces, Daniela nos ayudará con unas preguntas relevantes alrededor del tema y con las que ustedes puedan tener también y que puedan surgir del material que vamos a ver el día de hoy. Lo primero es que hay que hacer un pequeño contexto y el pequeño contexto empieza con entendiendo la problemática de los plásticos. O sea, ahí voy a mostrar dos grafiquitas que seguramente ustedes ya han visto muchas veces en muchas partes porque todo el mundo las muestra. Primero, venimos de una economía lineal donde básicamente el sector de plásticos tiene una gran dificultad. La gran dificultad es que esto ha mejorado un poco porque estos son datos que datan de más o menos 2018-2020. El 98% de las materias primas plásticas que se utilizan son materias primas plásticas vírgenes. Los datos que vemos aquí son datos básicamente recolectados en Europa. En Europa se consumen aproximadamente 78 millones de toneladas de plásticos anualmente y el 32% se va como fugas al medio ambiente, el 40% a rellenos sanitarios, el 14% se va a incineración y solamente un 14% se colecta para reciclaje. Pero de ese 14% que se recolecta para reciclaje, 4% se devuelve a incineración y a relleno sanitario. Solamente un 2% termina reciclado en ciclo cerrado. Y el resto del reciclaje, cerca del 8%, es lo que se conoce como reciclaje en cascada. En este esquema va a ser muy difícil meter a la industria de plásticos dentro de la economía circular. Definitivamente hay que cambiar de paradigma y el paradigma implica eh, pasar a esto.
pasar a una reducción considerable. Aquí el grosor de las líneas tiene que ver con las cantidades. Una reducción considerable de la cantidad de materiales que se utilizan vírgenes, utilizar mucho material reciclado en las mismas aplicaciones que le dieron origen, trabajar mucho desde el diseño y la producción. ¿Para qué? Para que sea luego fácil reciclar los materiales. Los productos van al uso, pero debe haber un ciclo de reuso y debe pensarse en las aplicaciones, en la forma de poder reusar los productos plásticos la mayor cantidad de veces que sea posible. Hombre, qué Y pena. eso, ¿Cierto que no sí, estás compartiendo pantalla? no, perdón, Ok, no hay pensaba que problema. sí. No. Pues yo la había compartido desde ahora, pero bueno, algo pasó. Entonces, permítanme. Ahí está. Listo. Eh, y entonces, como tal, al incrementarse la circularidad, al incrementarse el reciclaje, de alguna manera se va a poder reducir los escapes al medio ambiente y obviamente menos materiales llegan a rellenos sanitarios y menos materiales llegan a las plantas de incineración. Este es el esquema en que se debe montar la industria. Y está claro, muy claro, a través de las publicaciones de la Ellen MacArthur Foundation, por ejemplo, que esto no se hace sin innovar. Se requiere un enorme, digamos, proceso de innovación en todos los ámbitos. Y se cree que son básicamente tres elementos los que van a jalonar el que la industria de plásticos pueda entrar en el tema de economía circular de manera exitosa. El 50% se cree que va a ser a través de la, del reciclaje, pero no cualquier reciclaje, reciclaje que realmente tenga una innovación radical hacia los productos y hacia el valor agregado de los productos. El segundo, el reuso, el siempre aportar nuevas segundos o terceros usos a los productos que se generan para que se usen, para que tarden mucho más tiempo en salir de, 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 de la, de la parte de la cadena en la cual se consumen antes de llegar a ser dispuestos y obviamente también el 30% podrá ser aportado básicamente por el rediseño y la innovación de los productos para asegurar que ellos puedan ser reciclados de manera apropiada. Ahora se está pensando entonces de manera muy importante es cómo desde que se concibe un producto, cómo se diseña ese producto para que en las cadenas de reciclaje se pueda reciclar de manera exitosa. Ya no es simplemente ir a ver qué hacemos con la basura, sino cómo nuestros productos van a poder entrar en esa cadena y facilitar el proceso de reciclaje. La temática se complica un poco más cuando vemos los números, ¿cierto? En el mundo se consumen cerca de 390 millones de toneladas de plástico. Ya estamos acercándonos a las 400 millones de toneladas de plástico. De eso, el mercado de empaques es un mercado supremamente grande que representa a nivel mundial el 44%. En Colombia representa el 55%. Eso significa más o menos, a grandes rasgos, 171.6 millones de toneladas de materiales poliméricos que van hacia el sector de plástico. ¿Qué es la parte interesante del sector de empaques plásticos? Que el mayor porcentaje es entre cerca del 90% de todos los plásticos que se utilizan en empaques son básicamente de dos tipos, o son poliolefinas o son PET. Y un 10% o algo más del 10% son otros polímeros como poliestireno, CBOH y otro tipo de materiales. Eso sí, eso podría indicarnos que podría ser relativamente fácil reciclar los materiales porque no tenemos una gran composición de una gran cantidad de materiales en la cadena de empaques plásticos. Aproximadamente se estima que
que cerca del 65% de los plásticos en el sector de empaque son poliolefinas, polietilenos y polipropileno. Y cerca del 25% aproximadamente son SPET. Eh, Adicionalmente, hay que tener en cuenta cuáles son las aplicaciones que tienen requerimientos de inocuidad. Obviamente el sector de alimentos es el primero, que tiene un requerimiento de inocuidad importante, pero otros sectores se han adherido a esos requerimientos de inocuidad del sector de alimentos y no tienen normas específicas para ello, como por ejemplo el sector cosmético, por ejemplo el sector farma, por ejemplo el sector de aparatos eléctricos, perdón, de dispositivos médicos. Eh, y también todo lo que son empaques para personal care normalmente han requerido a sus proveedores con requerimientos similares a los de alimentos o iguales a los de alimentos. Entonces eso significa que cerca del 60% de los empaques tienen algún requerimiento de inocuidad. Eso significa que son 103 millones de toneladas. De esas 103 millones de toneladas, 28.7 tienen resuelto el problema de la circularidad, que es el PET, porque el PET ha logrado desarrollar tecnologías y procesos que permiten recuperar esos materiales post-consumo y devolverlos a aplicaciones para alimentos. Pero por el otro lado están las poliolefinas, son cerca de 66.9 millones de toneladas que todavía no tienen una solución clara para su reincorporación al sector de alimentos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y eso no quiere decir que no se esté haciendo nada al respecto. Hay mucho trabajo alrededor de las poliolefinas para poderlas integrar al sector de alimentos y hay algunos, digamos, avances, pero todavía no tiene la solución integral que tiene. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Significa que cerca del 40% del sector de empaques no tiene una solución de circularidad todavía por los requerimientos, porque tenemos unos materiales que todavía se vuelven muy difíciles de reincorporar en la cadena y se vuelve un reto enorme lograr que esa cantidad de materiales pueda volver a ser utilizada en las aplicaciones que le dieron origen, en el sector de empaques y específicamente el sector de alimentos. Como el sector de alimentos es tan grande, si no logramos incorporar materiales reciclados en los empaques del sector de alimentos, pues el balance de masa simplemente no da, ¿cierto? No vamos a poder cerrar completamente el círculo de los plásticos y aportar las soluciones adecuadas para el medio ambiente. ¿Cuál es el principal problema? La salud del consumidor en términos de la utilización de los materiales reciclados en los empaques que van a estar en contacto con alimentos. En ese sentido, hay, digamos, diversos enfoques regulatorios, pero principalmente hay dos vertientes importantes. La primera vertiente es la de la EFSA, que es el ente regulatorio en Europa, la European Food Safety Authority, ¿sí? Donde el enfoque, donde básicamente, eh, eh, perdón, el segundo enfoque regulatorio es el de la FDA, de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Esos son los dos grandes enfoques y casi todas las legislaciones que se han derivado en diferentes países y regulaciones que se han derivado en diferentes países toman una u otra o una combinación de ambas. Por eso es importante entender qué exige la FDA, qué exige la EFSA y luego miraremos cómo, por ejemplo, está Colombia en ese sentido. La FDA clasifica los tipos de reciclajes en tres. Es lo que llamamos el reciclaje primario, que es lo que se conoce como material preconsumo, y ellos no tienen ningún tipo de restricción al uso del material preconsumo. Solamente que se haga bajo buenas prácticas de manufactura. El reciclaje secundario es lo que se conoce como material postconsumo y se trabaja básicamente a través del reciclaje mecánico y es el foco de las regulaciones para los polímeros reciclados en contacto con alimentos. Luego la FDA genera una tercera categoría que es el reciclaje terciario.
que también es para el material postconsumo, pero es el reciclaje químico no a combustibles, sino a monómeros para luego volver a producir polímeros. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy se va a concentrar en este segundo renglón, el reciclaje secundario. La FDA es muy importante entender cómo funciona, porque en principio ellos lo que hacen es poner todos los, digamos, las exigencias en el fabricante de la materia prima. Nosotros tenemos en esta cadena donde tenemos los productores de las materias primas y los productores de aditivos, es donde se encuentra el foco de la FDA. Cualquier productor de materias primas o productor de aditivos en Estados Unidos o que esté, digamos, regulado por la FDA, para poder colocar una sustancia, cualquier sustancia que sea, que vaya a estar en contacto con alimentos o que esté dentro de un plástico que vaya a estar en contacto con alimentos, debe tener o una Food Contact Notification o una Threshold of Regulation o ser considerada una sustancia GRAS o estar incluida dentro del capítulo 21 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos o estar regulados como adictivos indirectos en el capítulo 21 entre los subcapítulos 174 a 179. Esas son las 5 formas en que se aprueba una sustancia en los Estados Unidos. Que la Full Contact Notification es básicamente es propietaria, mientras que la 3 Core Regulation no lo es. La Full Contact Notification es la autorización o la aprobación que solicita un fabricante para que esa sustancia pueda ser utilizada en contacto con alimentos, y la aprobación que entrega en la Full Contact Notification, la FDA, establece las condiciones en que esa sustancia se puede usar, incluyendo las cantidades en las cuales puede ser usada. ¿Okay? Eh, Eso también, la Threshold Regulation es una Full Contact Notification, pero que no es propietaria. Quiere decir que si yo tengo una Full Contact Notification es solo mía y solamente yo puedo vender la sustancia con esa autorización. Y cuando pido una Threshold of Regulation, estoy logrando una aprobación para que todo el que tenga esa sustancia la pueda usar en las mismas condiciones en las que me van a dar la autorización a mí. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los fabricantes de compuestos, de semielaborados, el transformador final, el envasador, empacador y el distribuidor? Asegurarse que las sustancias tengan la aprobación de FDA y que se están usando en las condiciones en que está establecido en la Food Contact Notification o la Threshold of Regulation. ¿Okay? Eh, eso, y eso se vuelve un poco más transparente para el fabricante de empaques y para el consumidor de los empaques o el usuario de los empaques o la marca que usa los empaques, porque no tiene que hacer análisis de migración, porque los análisis de migración los tiene que proveer a la FDA, es el fabricante de la materia prima. Lo único que tiene que hacer es asegurarse que está utilizando un material que ya tiene la Food Contact Notification. Eso es y la Food Contact Notification es la aprobación de la FDA para estar en contacto con alimentos. Cuando hablamos de materiales de cartas de no objeción, pasa lo mismo. Las cartas de no objeción son las autorizaciones. Realmente no son autorizaciones, porque no es una autorización, es un concepto que da la FDA para validar o aconsejar el uso de ese material reciclado en contacto con alimentos y las condiciones en las cuales debe ser usado. Pero el que debe pedirla es el fabricante del material, y se le entrega una carta de no objeción que contiene unas ciertas condiciones en las que puede ser usado ese material reciclado que están establecidos. Siempre entonces la FDA pone el foco principal de la autorización en el fabricante de la materia prima. La FDA tiene un enfoque en la materia prima y el cumplimiento de las condiciones para su uso. Mientras que cuando hablamos, bueno, y entonces aquí están las regulaciones principales que se utilizan ahí. En términos de materiales en contacto, de plásticos en contacto con alimentos, es el título 21 del Código Federal de Regulaciones de la FDA.
Y en términos de materiales reciclados o plásticos reciclados en contacto con alimentos, es una guía para la industria para que pueda obtener la, la, el concepto positivo o negativo de la FDA para su uso en contacto con alimentos. Muy bien. Cuando hablamos ya de la Unión Europea y entonces hablamos de la EFSA, es diferente. Lo que hace el productor de las materias primas y el productor de aditivos es básicamente cuando tiene una sustancia, un aditivo que va a ser incluido dentro de un polímero, es lograr, lograr que esa sustancia entre en las listas positivas de la Comunidad Europea. Cuando entran las listas positivas de la Comunidad Europea, para lo cual él tiene que hacer un montón de estudios y entregar un montón de documentación y le darán esa autorización, ¿ok? Al pasar a las listas positivas del Reglamento 10/2011 de la Comunidad Europea, pues lo que va a pasar es que va a haber también unas condiciones, se establecen las condiciones mínimas, perdón, máximas a las cuales debe migrar esa sustancia a los alimentos dependiendo del tipo de alimento y las condiciones de uso. Pero el que tiene que vigilar que eso no ocurra es el resto de la cadena. Habitualmente va a ser el envasador o empacador o el distribuidor en Europa el que tiene la obligación, solamente que normalmente se van hacia atrás en la cadena pidiéndole al transformador de los empaques, al fabricante de los semielaborados o al fabricante de los compuestos que ayuden a aportar el material probatorio suficiente para indicar, para poder lograr probar que ellos cumplen con los requerimientos del reglamento 10/2011. ¿Ok? Entonces, la Comunidad Europea, la regulación, el control se enfoca principalmente en el envasador o en el distribuidor. Ellos son los que hacen los análisis de migración. En ese sentido también, cuando se trabaja con materiales reciclados para contacto con alimentos, la lista positiva son los conceptos científicos, donde aparecen todos los polímeros y los fabricantes que tienen polímeros que tienen un concepto positivo desde los conceptos científicos de la EFSA, pero el que tiene que asegurar que no migran las sustancias en las condiciones en las que puedan generar un daño a la salud pública es el envasador o distribuidor, porque es el que va a controlar, el ente que va a controlar la Comunidad Europea. ¿Ok? Muy bien, entonces la EFSA tiene un enfoque en el producto y el uso de las sustancias aprobadas en la materia prima. O sea, lo que tengo que hacer es simplemente asegurarme de que tenga, que las sustancias que está usando el polímero estén en las listas positivas y luego probar que no migran en las cantidades que pueden ser peligrosas. Entonces, para contacto con alimentos, el reglamento importante es el reglamento 10/2011 y en términos de la regulación para plástico reciclado en contacto con alimentos es el reglamento 2022-1616 de la Comisión Europea del 15 de septiembre de 2022. ¿Ok? Básicamente quedó. Muy bien. Colombia y Mercosur tiene un esquema que toma elementos de FDA y de EFSA. ¿Sí? Básicamente, Mercosur para la regulación de plásticos en contacto con alimentos tiene la resolución 5692 que son la normativa sobre disposiciones generales para envases y equipamiento de plásticos en contacto con alimentos. Luego tiene el reglamento técnico para los envases y equipamiento de plástico en contacto con alimentos y el reglamento técnico sobre la lista positiva de aditivos para la elaboración de materiales plásticos y revestimientos poliméricos destinados para estar en contacto con alimentos. Eso es lo que tiene que ver con plástico y contacto con alimentos. Y en lo que tiene que ver con regulaciones o recomendaciones para plásticos reciclados en contacto con alimentos, es la resolución 3007. Inevitablemente, cuando hablamos de plásticos reciclados en contacto con alimentos, pues tenemos lo que regula el uso de los plásticos en contacto con alimentos, que normalmente lo que dice es, igualmente tiene que cumplir con lo que cumple un plástico virgen en contacto con alimentos, ¿cierto? Por eso, el primer elemento importante, siempre que uno se va a dedicar a reciclar plásticos para contacto con alimentos, es que debe provenir el plástico de una aplicación en cuerpo.
no puede utilizar cualquier otro plástico. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Cuando trabajamos en el INVIMA tiene dos autorizaciones. Una autorización que es para materiales reciclados como materias primas, que es la guía ASS AYC GU003. La otra es la de materiales, objetos y equipos, que es la guía ASSRCAGU06064. ¿Ok? Básicamente porque es importante diferenciar ambas, porque esto implica que hay una autorización para el que genera la materia prima que puede ser utilizado en contacto con alimentos, como por ejemplo un plastileno, un Essentia, cualquiera de ellos que vaya a estar trabajando en los temas de reciclar y poner en el mercado materias primas que puedan ser utilizadas en contacto con alimentos. Pero también el INVIMA autoriza cada producto que va a salir al mercado con materiales reciclados para contacto. Eso significa que cada cliente que quiera usar esos materiales reciclados en contacto con alimentos va a tener que solicitar una autorización ante el INVIMA para que su producto con material reciclado reciba la autorización para poder ser comercializado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, en el uso de polímeros reciclados para contacto con alimentos, son importantes, lo primero, las guías, pero también hace referencia a que debe cumplirse todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura, que es otra guía, que es la SSAYC 18, y tiene también que cumplirse todas las regulaciones sanitarias para plásticos en contacto con alimentos, que son las resoluciones 2014-022-808 de 2014, la resolución 4143 de 2012, la resolución 683 de 2002 y la resolución 557 de 2022. ¿Ok? Todas ellas deben cumplirse. Por ello, obtener estas autorizaciones no es tan simple. Hay bastantes elementos que hay que considerar porque lo que está en juego es la salud pública. Y ese es un reto bien importante, cumplir toda la regulación correspondiente. Una cosa que hay que entender muy claramente es que una autorización para que se utilice plástico reciclado en contacto con alimentos no es un tema tecnológico. La gente se ha equivocado en ese concepto y normalmente piensa que si lo único que tiene que hacer es tener una tecnología de ultralimpieza que sea capaz de limpiar mi polímero y ya está, ¿cierto? Pero no es así. Resulta que una autorización de plástico reciclado para contacto con alimentos es el conjunto de las condiciones específicas del proceso que incluyen la tecnología y de las características específicas del material de entrada al proceso. De alguna manera amarra la fuente, amarra la tecnología y la forma en que la tecnología opera y amarra las aplicaciones finales también, porque como lo vamos a ver ahora. Cualquier cambio en alguno de esos elementos implica que el que tiene ya una autorización debe pedir otra nueva, porque tiene que demostrarle a la entidad regulatoria que en las nuevas condiciones, con los cambios en la tecnología, con las nuevas condiciones de operación o con los cambios en la fuente, no va a seguir cumpliendo con los requerimientos regulatorios en el país en el que se encuentra. ¿Okay? Entonces, esto se vuelve muy crítico a la hora de que las empresas que están trabajando por obtener estas autorizaciones tengan entonces una ventana lo suficientemente amplia para que las condiciones en las cuales trabajan su tecnología y las variaciones de la fuente tengan su aprobación adecuada. ¿Ok? Porque cualquier cambio te obliga a solicitar una nueva autorización. ¿Ok? Se vuelve entonces muy crítico el control de la fuente, porque es el factor que más complejidades ofrece hacia el reciclaje, hacia alimentos. Y vas a tener, digamos, dos fuentes grandes. Los empaques para contacto con alimentos contaminados por abuso del consumidor. La FDA dice, venga, los empaques están en la casa de cualquier consumidor y él eventualmente
No va a ser muy común, pero eventualmente va a ser un uso inadecuado del empaque porque le va a meter thinner o le va a meter un aceite de motor o va a colocar allí un veneno. No lo sabe, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que se llama empaques para alimentos contaminados por abuso del consumidor. Ellos dicen, no es muy representativo, pero es muy importante que cualquier tecnología que vaya a descontaminar sea capaz de eliminar eso que se puede, que puede llegar contaminado porque usted no lo va a tener separado desde el origen. ¿Sí? Y por el otro lado están los empaques que no tienen aprobación para contacto con alimentos. Los, em- los empaques que no tienen los empaques que no tienen aprobación para contacto con alimentos, pues no lo tienen por varias razones. La primera es porque pueden estar usando sustancias no aprobadas para contacto con alimentos. Y no hay ninguna tecnología que cambie eso. Yo no puedo convertir un material que usa sustancias, aditivos, que no están aprobados para contacto con alimentos, para que es para contacto con alimentos. Eso nunca va a pasar. O puede estarlas usando en cantidades que no son las recomendadas para su uso, ¿cierto? Y que pueden generar los niveles de migración que pueden hacer que generen un problema de salud pública. Entonces, por eso esa corriente no se puede usar, ¿sí? No se puede usar. La única que se puede usar es esta, pero usando esta, tú tienes que tener en cuenta varias cosas. Tienes que tener muy bien caracterizada la fuente. Tienes que tener una tecnología que sea capaz de eliminar esos contaminantes que por abuso del consumidor pueden llegar al empaque. Tienes que tener una perfecta trazabilidad de toda la cadena desde el que lo recoges hasta que lo despachas, porque si en algún momento algo falla, tú tienes que recoger ese material como se hace en industria de alimentos. ¿Sí? Exactamente igual. Y poder saber que exactamente que el producto que tenías problemas era exactamente el lote XYZ y ir a recoger ese lote XYZ donde quiera que esté. Y obviamente usarlo para los usos previstos y recomendados y para las cuales ese material da cumplimiento. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy típico es este, es que tú los requerimientos siempre son los mismos, pero es más fácil cumplirlos cuando tienes un producto refrigerado que cuando tienes un llenado en caliente. En llenado en caliente es más fácil que migren más sustancias que cuando tienes un producto refrigerado. Y posiblemente tu producto solamente cumple para productos refrigerados y solamente se puede usar en esa condición, ¿cierto? Entonces el uso previsto se vuelve también muy importante. Muy bien. En Colombia, sobre la autorización de polímeros para reciclar en contacto con alimentos, pues entonces uno cuando mira la guía la podemos dividir como en cuatro grandes cosas. Y así se divide todas las legislaciones y ahorita lo vamos a ver también. Y es, uno, la caracterización del material de entrada. Es muy fuerte en, venga, caracteríceme el material de entrada, establezca exactamente las características de la fuente, los posibles contaminantes, los posibles sustancias de degradación, los efectos que puede tener eso sobre la salud, las cantidades máximas que pueden llegar, una cantidad de información que es bastante, bastante densa. ¿Ok? Luego tú tienes que describir el proceso. Tienes que decir, vea, yo lo voy a descontaminar utilizando esta tecnología que tiene estas etapas críticas y como tiene estas etapas críticas, las variables críticas de esas etapas son estas y tengo que controlarlas entre estos rangos. Si no están entre estos rangos, entonces puedo tener el riesgo de que el material no salga en buenas condiciones y tienes que hacer un desglose muy amplio hacia el INVIMA de lo que de lo que es el proceso con el cual vas a asegurar que el material no va a llegar contaminado. Luego, tienes que demostrar la eficiencia de la descontaminación a través de unas pruebas que son las pruebas de Challenge Test. Y después tienes que indicar cuál es el uso previsto de ese material que va a salir de ahí, para qué se puede usar y para qué no se puede usar. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos, y eso también lo hace, si ustedes, la EFSA y la FDA también tienen un apartado de caracterización de material de entrada, un apartado de descripción de reciclaje, del proceso de reciclaje, un apartado de probatoria de la eficiencia de la descontaminación
y un apartado de lo que es la definición del uso de plástico, o de los usos del plástico reciclado, de las aplicaciones finales recomendadas. Pues todas básicamente tienen el mismo esquema, no importa dónde, no importa si es INVIMA, si es Mercosur, si es FDA, si es Europa. ¿Ok? Pueden cambiar un poco en los elementos específicos, pero en lo macro son exactamente iguales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como nosotros, lo más importante es que cada que obtenemos cuando se obtiene una autorización, llámese carta de no objeción, llámese concepto científico, llámese autorización del INVIMA, como quiera que se llame, está amarrando la fuente, el proceso y la aplicación. Por eso es tan importante conocer bien las autorizaciones del INVIMA, conocer bien las cartas de no objeción, conocer bien los conceptos científicos de los materiales que estamos usando, porque ahí se establece cuál es la fuente, se establece cuál es el proceso por el cual se descontamina y hacia qué aplicaciones y en qué condiciones se puede usar ese material. ¿Sí? Eh, la gente tiene hay una pequeña, digamos, bueno, adicionalmente, los empaques no solamente no pueden, digamos, generar la migración de sustancias que puedan afectar la salud de las personas, sino que adicionalmente no pueden provocar la alteración inaceptable de las características organolépticas de los alimentos. Eso también implica que aparte de todo el trabajo que hay que hacer para lograr eh, probar que el material no genera un impacto inadecuado a la salud, hay que probar que no cambia el alimento que va. ¿Ok? Ese elemento también es importante. Estas son, en la FDA, en la página de la FDA, ahí está el link, si lo quieren seguir, se encuentran publicadas todas las cartas de no objeción. Pues no el contenido completo de las cartas de no objeción, sino un pequeño resumen de cada carta de no objeción. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, pues aquí hay una parte que dice cuál es el número de la carta de no objeción, en qué fecha se entregó, a quién se le entregó, sobre qué polímero y cuáles son los usos y limitaciones para su uso, ¿cierto? Cuando habla, por ejemplo, alimentos del tipo 8, ¿sí? A través de condiciones E y G, son unas condiciones muy específicas que están tabuladas en la norma de la FDA, en el título 21 de la norma de la FDA. Entonces, uno ya puede saber exactamente cómo son utilizadas. En el término de las cartas de no objeción, por ejemplo, los tipos de uso se clasifican entre la A y la J, ¿cierto? Donde cuando te dice, vea, se puede utilizar en condiciones, en la condición de, se puede utilizar en relleno en caliente o pasteurizado por debajo de 65 grados centígrados, ¿ok? O cualquier otra condición de aquí para abajo, ¿sí? Porque todas las condiciones de ahí para abajo son menos exigentes que la D, ¿ok? Si está para condición H, entonces es para almacenamiento congelado, refrigerado o irradiación. Ah, bueno, no, de aquí para abajo no, sino lo dije de manera incorrecta porque cocinar a temperaturas superiores a 120 grados centígrados es básicamente empaques, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Pero esto es una condición estas dos son condiciones muy exigentes. Son normalmente de ahí hacia abajo, pero hasta la H. Esta condición y la condición J son condiciones muy específicas, que normalmente para las que normalmente los materiales reciclados no dan cumplimiento. ¿Ok? Normalmente. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta esas condiciones de uso porque son las condiciones en las que yo lo puedo usar. Yo no puedo coger un material que está aprobado para la condición F y emplearlo para la condición B. No puedo. ¿Sí? Y eso lo establece la carta de no objeción. Y hay materiales que tienen esa restricción. Y podrías cometer un grave error utilizando esos materiales reciclados que no tienen esa autorización o que no tienen ese concepto para ser utilizados en esa condición en la que la estás usando. ¿Ok? La EFSA lo que publica es como un artículo científico y él tiene en su página todos los artículos científicos que calcula y por eso se llama concepto científico y tú encuentras, por eso hay menos conceptos científicos que cartas de no objeción, hay mucho menos, pero allí se presenta todo el caso donde se presenta cómo se caracterizó la fuente, cómo se hizo la limpieza, cómo se verificó el cumplimiento del marco regulatorio,
cuáles son los usos y todo de una manera muy, muy, muy explicada. ¿Ok? En ese sentido son muy interesantes también los conceptos científicos. Muy bien. Listo. Cuando miramos las cartas de no gestión, pues vamos viendo que han venido en un profundo crecimiento desde el 2020, ¿sí? Y vienen creciendo la presentación de cartas de no gestión de 2020, lo que significa que hay cada vez más interés en el uso de estos materiales para aplicaciones en contacto con alimentos. Estas son en general las cargas de no gestión. En PET se ha, digamos, estabilizada la presentación de cartas de no gestión porque ya tiene unas tecnologías muy desarrolladas que dan cumplimiento de manera muy, muy adecuada a los requerimientos. Pero en polietilenos han ido digamos, creciendo paulatinamente. ¿Y qué tenemos? Pero hay una característica básica. Cuando tú miras el número de cartas de no gestión que hay en la FDA, 199 cartas de no gestión son para PET. Hay solamente 37 cartas de no gestión para polietileno de alta densidad, solamente 24 para poliestireno, solamente 10 para polietileno de baja, solamente 30 para PP. ¿Ok? Hay muy pocas en poliolefinas en comparación con lo que hay en PET. ¿Y por qué ocurre eso? Pues hay una condición, para entender por qué ocurre eso, hay que entender la interacción que hay entre el empaque y el alimento y qué implica. Básicamente, hay tres tipos de interacción del empaque con el alimento. Uno es la migración, las sustancias que están en el empaque que migran hacia el alimento y que luego la persona que está consumiendo el alimento las va a consumir con el alimento. Está el scalping, que es todas aquellas sustancias que migran desde el alimento hacia el empaque y pueden alterar o dañar las funciones del empaque o el empaque en sí. Y la permeación, que es el paso de gases y vapores desde el exterior del empaque hacia el interior del empaque, que pueden modificar organolépticamente y también digamos, el valor nutricional del alimento. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes problemas es que cuando miramos en términos de scalping, de lo que es capaz de absorber el material del alimento o del entorno, el PET es como una bola de billar, pero las poliolefinas es como un trapo, ¿sí? Las poliolefinas absorben muchos contaminantes, sobre todo porque son lipofílicos, mientras que el PET no absorbe casi nada, muy poquito, y utiliza muy pocos aditivos. Entonces, casi toda la contaminación que hay que eliminar del PET es una contaminación de carácter superficial. Y al entonces estar eliminando contaminación de carácter superficial, es mucho más fácil descontaminarlo. Y como casi todo el PET prácticamente no tiene aditivos, casi todo, o prácticamente todo el PET es para contacto con alimentos. Entonces tú no tienes el problema de que tienes que empezar en la fuente a separar qué es para alimentos y qué no es para alimentos, porque todo es para alimentos. ¿Sí? Entonces te olvidas de la fuente y te quedas con que si el proceso es capaz de limpiarlo, pues el PET queda descontaminado independiente de la fuente y queda también descontaminado que va prácticamente a cualquier aplicación, ¿cierto? Entonces se vuelve una carta de no objeción que de alguna manera sí está validando solo la tecnología, pero ha sido el éxito del PET el que ha llevado al sector a creer que solamente compara una tecnología y ya, ¿sí? Cuando hablamos de poliolefinas, como absorbe tanto, ¿sí? Y como adicionalmente tiene una carga importante de aditivos, ¿sí? Y que esos aditivos pueden estar usados en condiciones no recomendadas para alimentos, pues entonces tienes que, primero, un problema con la fuente, tienes que separar la fuente no alimenticia de la fuente alimenticia, porque esa fuente alimenticia supuestamente cumple con esas condiciones que previamente existían, ¿sí? Y luego, cuando el postconsumo se va a contaminar mucho más fácilmente. La contaminación no va a ser tan de carácter superficial, va a entrar dentro del polímero. Extraer toda esa contaminación del polímero va a ser todavía más difícil. Gran parte de las cartas de no objeción que existen para poliolefinas están amarradas a condiciones muy particulares de la fuente
y por ende tú compras una tecnología que supuestamente descontaminó esa fuente, pero si tu fuente no es igual, la tecnología no te sirve. O tienes que probar ante la FDA que para tu nueva fuente esa tecnología sí descontamina. Pero no puedes usar la carta de no objeción que le dio la FDA para la otra fuente para decir que con tu fuente sí sirve. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora, la forma de demostrar que sí se puede, que sí lo puedes contaminar a través de lo que conoce como el Chance Test. El Chance Test lo que se llama prueba de desafío. Y la prueba de desafío básicamente lo que hace es utilizar, dice lo siguiente, venga, yo no sé de qué va a estar contaminado. Entonces, lo más difícil en los estudios analíticos es qué busco. Entonces, no me voy a preocupar por eso. Voy a contaminarlo con una sustancia volátil polar, una sustancia volátil no polar, una sustancia no volátil polar, una sustancia no volátil no polar y un metal pesado. Y te da ahorita vamos a ver, hay una lista de sustancias de las cuales se puede seleccionar, unas condiciones en las cuales se puede contaminar el material, se contamina de manera controlada, se pasa por toda la tecnología y al final se buscan esas 5 sustancias para ver en qué condiciones quedaron. ¿Correcto? Y si los niveles están por debajo de los permitidos, entonces si están por debajo, la tecnología de ultralimpieza es efectiva. Y si no, no lo es. ¿Cierto? Tú tienes que demostrar que eso va a ocurrir. Estas son todas las sustancias que se pueden utilizar como volátiles polares o no polares, entre otras. ¿Okay? Muy bien. Me voy a pasar esta un poco. Ahora, cuando estamos hablando de poliolefinas, pues lo que se ha encontrado es que hay muchas técnicas y que si se va a lograr que las poliolefinas lleguen a tener una aprobación para contacto con alimentos, va a tener que ser la sumatoria de un montón de esfuerzos, ¿sí? Se han hecho trabajos en lavado por fricción a alta temperatura con detergentes, soda cáustica y otros tensoactivos, descontaminación y desodorización con vapor sobrecalentado, descontaminación y desodorización con aire caliente, descontaminación y desodorización por extrusión con desgasificación, descontaminación y desodorización por microfiltración en el proceso de extrusión, descontaminación y desodorización por extracción con fluidos supercríticos con estado fundido, descontaminación y desodorización por extracción con fluidos supercríticos en estado sólido, descontaminación y desodorización por extracción con polietilenglicol. Y obviamente lo que se cree que va a ser más exitoso es la combinación de todas estas técnicas o varias de estas técnicas para que el aporte de cada uno al final logre la descontaminación en poliolefinas. Eso es la apuesta que están haciendo muchas de las grandes plantas a nivel mundial y es lograr eh, combinar tecnologías porque ninguna de ellas por sí sola es capaz de descontaminar poliolefinas para contacto con alimentos. ¿Okay? Y todavía es un área de investigación muy importante. Si ustedes van a revisar publicaciones científicas, esto es uno de los temas en los que más se publica, tratando de demostrar cómo cada una de las técnicas aporta o más o menos en los procesos de descontaminación, especialmente de poliolefinas. ¿Ok? Muy bien. Y al final te toca ir a buscar a través de normalmente mediciones cromatográficas, ¿cierto? Que sí retiraste los materiales, perdón, que sí retiraste las sustancias en un nivel lo suficientemente bajo para que no sea un peligro para la salud. ¿Okay? Muy bien. Esta me les voy a pasar un poquitito, no vale mucho la pena. En la FDA, obviamente, hay otros elementos que son importantes tener en cuenta. La FDA establece que la concentración de contaminantes, que es la concentración dietaria, no debe superar 0.5 partes por billón, ¿ok? Pero eso no es la cantidad de contaminantes que puede tener el material reciclado. Hay todo un trabajo alrededor
de cómo traducir esa concentración dietaria a lo que es la cantidad de contaminantes que pueden haber en el material reciclado. ¿Ok? Básicamente lo que dice es que eh, la concentración de contaminantes en el empaque, que es esta, ¿cierto? Va a depender de la migración de la sumatoria de la migración de todas las especies químicas, va a depender de la cantidad de alimento por unidad de área de empaque, va a depender del espesor del empaque, va a depender de la densidad del material de empaque y va a depender de la fracción de reciclado que se utiliza en el empaque, porque tú lo puedes utilizar al 100% o al 50% o al 80% o al 20% dentro del empaque. Al final, dependiendo de todas esas variables, por ejemplo, suponiendo que tienes un contenedor de 0.5 milímetros de espesor, ¿sí? Con la concentración dietaria de 0.05 partes por billón, ¿sí? Utilizándolo al 100% y con una relación área-contenido de alimento de 10 gramos por pulgada cuadrada, ¿cierto? Básicamente, por ejemplo, en PET te acepta 220 microgramos por kilogramo, o sea, 220 partes por millón. Obviamente este valor es un valor para estas condiciones. Si tienes unas condiciones distintas, tienes que utilizar estas fórmulas para poderlo calcular. ¿Okay? Y es la sumatoria de todos los contaminantes. En otras palabras, cuando yo utilizo los 5 contaminantes, yo tengo que seguir mis 5 contaminantes y si la sumatoria de mis 5 contaminantes me da más de 220 partes por millón, no se considera exitosa la, 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 la prueba de challenge test. Todavía puedes trabajar con el factor de material reciclado, ¿no? Y entonces empezar a bajarlo a ver si entra. Y entonces podrás decir al final del día, listo, entonces lo puedo utilizar al 50% o al 20%. Y entonces tu carta de no objeción, tu autorización o tu concepto científico va a limitar el uso de tu material reciclado a una concentración no superior a la que se establezca para dar cumplimiento a la concentración dietaria que asegura la salud de la gente. ¿Sí? La otra única forma de utilizar materiales reciclados para contacto con alimentos es empleando barreras funcionales. Y solamente hay una barrera funcional aprobada, que es una capa de poliéster. Todo lo que yo coloque como reciclado entre el alimento y de reciclado antes de la capa de poliéster, después de la capa de poliéster puede haber otra cantidad de materiales, pero todos deben ser vírgenes, todos deben de cumplir con el requerimiento para alimentos, ¿cierto? ¿Sí? Se puede colocar. Y ahí no hay ninguna restricción, porque la barrera funcional va a evitar que los contaminantes pasen a la, al alimento, pero genera un problema luego en el sentido de que esas estructuras con una capa de poliéster van a ser muy difíciles de reciclar. ¿Okay? Pero es una opción que se puede abordar. Lo más importante con respecto a las cartas de no objeción, los conceptos científicos, las autorizaciones, que lo que es válido hoy, posiblemente mañana no lo sé. Esto es un tema donde se viene legislando sobre la marcha. Y eso significa que posiblemente si mañana se aportan pruebas que indiquen que los contaminantes deben de tener un nivel de concentración dietaria inferior, pues eso va a bajar, va a cambiar los requerimientos, ¿correcto? Pero por eso hay que estar siempre muy atentos a todos los cambios que se van dando dentro de las diversas legislaciones y a todos los cambios que pueden haber en las cartas de no objeción, porque una carta de no objeción no es una autorización, realmente una carta de no objeción es un concepto para que se use el material en los empaques en contacto con alimentos, pero la carta de no objeción se puede invalidar en un momento determinado. La FDA puede recibir material probatorio que indica que esa carta de no objeción no es válida y la elimina, y lo que tú tenías ya aprobado ya no sirve, y entonces te toca estar siempre atento. ¿Okay? Muy bien, en conclusiones, el uso de materiales reciclados es una necesidad a mediano plazo para que el sector de empaques de alimentos se integre apropiadamente a los principios de economía circular.
No es sencillo, no es fácil, pero va a ser, y es un reto importante que hay que asumir. Es un área de intensa investigación, desarrollo e innovación, donde todavía hay un largo camino que recorrer en el reciclaje seguro de poliolefinas para el sector de alimentos. Y hay que adaptar las legislaciones de cada país usando como referencia el modelo de FDA y EFSA y debe evolucionar rápidamente para permitir el desarrollo de reciclaje técnico y seguro hacia empaques en el sector de alimentos. ¿Okay? Eso es básicamente la presentación. Quedo entonces atento como a las preguntas que puedan tener. ¿Okay? Ok, Omar, muchas gracias. Omar, mm, yo quisiera hacer una pregunta para iniciar este espacito, pues aunque ya es muy corto porque ya se acabó el tiempo, pero hoy como ves a Colombia, o sea, hoy en este webinar no solamente hay fabricantes de empaques ni de materia prima, en este webinar nosotros también trajimos a marcas y convocamos a mucho transformador y hasta asociaciones de recicladores pueden estar acá conectados. Entonces, ¿cómo ves a Colombia tan preparado para poder migrar a ser productor de materias primas de plásticos para alimentos? Pues porque desde nuestra experiencia como Fractal hemos evidenciado muchas cosas en la calle, pero quisiéramos como escucharte también para que lo compartas a los demás. Bueno, yo creo que no, orgullosamente podríamos nosotros decir que Colombia en las regiones de los más adelantados, ¿ok? En ese tema. En principio, pues tiene una planta enorme como la de Enca que le da una solución al PET y una planta como la de APROPET que también da cumplimiento a las regulaciones para empaque para reciclados en contacto con alimentos en PET. Y son plantas eh, bastante importantes. Por otro lado, en poliolefinas hay unas inversiones bien grandes que se han hecho en el país. Una inversión importante es la de Plastilene a través de Reciclene y otra inversión muy importante es la de Essentia a través de Recircular. Son dos tecnologías que están evolucionando y que están trabajando para poder ofrecer una alternativa de poliolefinas en contacto con alimentos. Lo que pasa es que no va a ser algo rápido. Todo el trámite que se tiene que realizar ante el INVIMA puede ser un trámite que puede durar fácilmente un año y un año mínimo, tal vez hasta dos, en preparar todos los requerimientos del INVIMA para, 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 para poder presentar la solicitud de autorización. Entonces, en ese sentido, no es algo que vaya a llegar rápidamente a Colombia desde las materias primas en Colombia, ¿cierto? Pero sí es algo que creo que va a llegar primero a Colombia que a cualquier otro país de la región, ¿ok? Y va a llegar relativa en un mediano plazo, ¿ok? El otro elemento importante que hay que considerar es que se pueden conseguir materias primas recicladas con carta de no objeción como proveedurías de materias primas. O sea, si hay, entonces, por ejemplo, en trabajos que estoy haciendo con empresas de Centroamérica, mi trabajo con ellos ellos no producen los materiales para el uso materiales, para el uso en sus empaques, sino que quieren importar esos materiales para empezar a incluirlos dentro de su portafolio, pero teniendo cuidado de que sí están cumpliendo con todos los requerimientos de las cartas de no objeción y con lo que su propia legislación les exige. ¿Ok? Y están abriendo entonces digamos, una línea digamos, de productos que van a tener material reciclado y que van a tener autorización para contacto con alimentos, ¿correcto? Pero no desde los materiales que obtienen en su propio país, sino de la importación de materiales reciclados. Con la esperanza de que esa proveeduría crezca y con la esperanza de que lleguen más materiales o en Centroamérica se plantee a mediano o largo plazo también plantas con la capacidad para poderlo ofrecer. ¿Sí? Entonces, lo que creo es que se está trabajando mucho en el tema.
y es un tema que para los próximos años va a ser de mucho interés. Ok, una de las preguntas que hicieron antes de tener este webinar y que también nos causa mucha curiosidad es, en la ley 2232 habla de unas exigencias sobre todo para los polietilenos de alta densidad, ¿cierto? Y como tú lo explicaste en el webinar, pues el PET ya es mucho más fácil porque desde su captura, pues generalmente el PET se utiliza para alimentos, entonces todo se concentra en la tecnología, ¿cierto? Pero en el caso del polietileno de alta densidad que se usa a veces para envases de aceites de motores de carro y todo esto, y la ley les está exigiendo hoy a 2000 algo que deben empezar a hacer recolecciones y reincorporación de material postconsumo postindustrial dentro de los productos, pues es muy retador. Entonces la pregunta es, este tema de lo que tú estás hablando, por ejemplo, lo tocan en el Ministerio de Ambiente a la hora de citar leyes, porque hoy la industria está asustada con ese tipo de cosas, ¿sí? O en polietilenos de alta densidad sí hay más desarrollo. Lo difícil es el flexible, no tanto el rígido. No. Digamos que dentro de los grados de complejidad, los envases de polietileno de alta densidad tienen una solución mucho más cercana que los empaques flexibles. Sin embargo, la otra parte positiva es que, por ejemplo, una planta como la de Reciclen está principalmente, se está especializando en el tema de flexibles, ¿correcto? Sí. Mientras que, por ejemplo, Recircular va a tener la capacidad de trabajar con ambas, pero está arrancando con semirrígidos y con lo que tiene que ver entonces con polietileno de alta densidad proveniente de envases, ¿correcto? Lo que no es aplicaciones para alimentos, pues no es aplicaciones para alimentos. El primer reto es que en el origen las asociaciones, las secas, los recicladores puedan empezar a separar los materiales que son de, que provienen de aplicaciones para alimentos de las que no lo son, ¿cierto? Y el material que no tiene, y la planta de, seguramente de reciclar va a poder uh, eh, reciclar ambos, ¿cierto? ¿Sí? Reciclará uno, pero para usos industriales, y el otro, eventualmente, pues, y el otro, si cumple una fracción de la de alimentos, va a ir hacia alimentos, ¿correcto? Que sería la idea, ¿sí? Pero sí se puede recuperar relativamente fácil el polietileno de alta densidad y adicionalmente hay una cosa bien particular. Hay ciertos requerimientos que han ido disminuyendo en las marcas, ¿sí? Donde antes los materiales tenían, pues, con los temas estéticos eran muy importantes y ahora se volvió que quieren que ya la estética no sea tan bonita para que cuando usen material reciclado el usuario o el consumidor entienda que sí se está usando reciclado. ¿Sí me entiendes? Sí. El otro elemento bien importante es de mercado. ¿Sí? Lo que, las aplicaciones hacia contacto con alimentos son las más exigentes, ¿sí? Pero también son las que más elevan el valor agregado del material. Lo que ha hecho posible que el PET alcance valores superiores a la materia prima virgen es la aplicación hacia contacto con alimentos, ¿sí? Y antes de eso, antes de que existieran esas aplicaciones, el reciclador de a pie recibía 300 pesos, 200 pesos por kilo de material recogido. Hoy en día recibe entre 1.000 y 1.400 pesos por kilo recogido. ¿Sí me entiendes? Porque el material se vende mucho más alto. Todo lo que se haga al final de la cadena para mejorar el valor agregado de la materia, del material también va a beneficiar a toda la cadena hacia atrás, pero también le va a obligar a la cadena a hacer más cosas, ¿cierto? ¿Okay? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, ahí me deja como pensativa y creo que va a dejar a más de uno y esa es la idea de este espacio. Es porque, por ejemplo, has hablado mucho de empresas transformadoras grandes, ¿cierto? Un Plastileño, un Esencia, con Recircular. Pero sabes que en Colombia pues existen un montón de transformadoras que ese es su sustento, ¿cierto? La compra a recicladores, lavado, peletizan y venden peletizado.
¿sí? No exactamente para empresas, para alimentos, pero sí para un tipo, para otras aplicaciones, banderas, otras cosas. Entonces, esto genera como un reto porque realmente nos tenemos que tecnificar todos los actores, las asociaciones para poder separar adecuadamente las transformadoras para primero visualizarnos y empezar a tener tecnologías aptas para esto, porque finalmente el mensaje al principio de tu exposición fue que gran cantidad del plástico de poliolefina se va para alimentos y no para otro lado. Entonces, estamos sacando producto terminado, peletizado, y para dónde se está yendo, no está volviendo a incorporarse alimentos. Entonces, tenemos que poder cerrar bien el ciclo, pero tenemos un reto grande todos los actores de la cadena, ¿cierto? Entonces, La tecnología para contacto con alimentos es una tecnología costosa, ¿sí? Pues por todos los elementos que tienen que haber en la cadena para asegurarlo, ¿cierto? Yo creo que lo que va a pasar es que digamos, el mercado se va a acomodar. ¿A qué me refiero yo? Hay algunas grandes empresas que van a poder hacer las inversiones para las grandes tecnologías para contacto con alimentos, ¿cierto? Los recicladores van a tener dos mercados. El mercado de aplicaciones que no tienen este tipo de requerimientos y podrán seguir allí compitiendo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero posiblemente también se les justifique separar los materiales que van a ir para contacto con alimentos porque van a ser mucho mejor pagos, ¿sí? Y eso también les va a permitir tener unos ingresos adicionales por ello, ¿sí? Pensaría yo. Es como lo he visto, ¿cierto? Eh, el reciclaje, digamos, cada vez se tiene que tecnificar porque también es claro que se va a competir contra un material que va a estar en el mercado más de mejores especificaciones, ¿cierto? Porque igual estas grandes inversiones también van a colocar materiales para aplicaciones industriales en el mercado, ¿correcto? Y seguramente en unas condiciones mucho más, pues, de mejor calidad y hay que empezar a mirar cómo entonces uno logra mejorar también la calidad para ser competitivo y mantener sus mercados, ¿cierto? Todo eso, pero todo eso, la competencia lo que hace es jalonar hacia arriba a todo el mundo, ¿cierto? Genera estrés, y es inevitable, ¿sí? Como la legislación genera estrés, es inevitable, pero el estrés es lo que genera evolución, es lo único que genera evolución. Si no hay estrés, nadie evoluciona, ¿sí? muy bien. Y ya lo último, porque creo que he enfocado mucho aguas abajo, pero también es bueno mirar aguas arriba, es el tema del diseño. O sea, las empresas, las marcas, los fabricantes también deben de empezar a migrar al tema de sacar productos más circular, ¿cierto? Que sean más fácil circularlos porque por sacar productos hermosos pues terminamos aporreando mucho el CRS. Entonces, nada más hemos tocado esto, por ejemplo, en Fractal. Un envase para aceite de motor deje de ser peligroso simplemente porque el aceite no quede cuando se vacíe, no quede untado en las partes internas. Entonces, cómo empezar a diseñar envases que por dentro no genere una gran tensión superficial con el aceite, como para que cuando migre completamente. Obviamente es un reto grande y dejar de ser considerado peligroso y pasar a ser considerable, pues como aprovechable, es un reto grande, pero de eso se trata, de no tener que buscar la solución abajo, sino también como desde arriba empezamos a buscar mejores prácticas. ¿Sí? El tema de los plásticos y medio ambiente, como les digo, va a requerir innovación radical. Y cuando uno habla de innovación radical, es innovación que a veces uno ni siquiera se imagina, porque es radical, ¿cierto? Entonces, hay muchas de las soluciones que todavía no están y que todavía no nos las imaginamos porque nadie las ha pensado aún, pero sí están los retos que direccionan esa investigación y las necesidades de innovación. Eh, Se estima que que la inversión mundial en innovación en esta área va a ser una cosa bestial, va a superar más de los 50 o 60 billones de dólares a nivel mundial.
¿cierto? Sí. Va a ser, y es necesaria, ¿cierto? Porque todos los problemas no están resueltos, hay muchos problemas por resolver. ¿Sí? Muy bien, no. Omar, no, muchas gracias ya para cerrar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y por esperar pues tanto tiempo. Creo que quisimos terminarlo así porque estuvo bien interesante. Es un tema que pues involucra a muchos sectores, ¿sí? Te agradecemos este espacio pues a SOSPOL por permitirnos empezar a educar también a todos nuestros grupos de interés sobre el tema y prepararlos porque ese finalmente es como uno de nuestros objetivos en tratar, cómo preparamos también el mercado para poderlos acompañar en todo ese crecimiento. Listo. Y no, pues aquí quedan los contactos tuyos. Nosotros vamos a compartir esta presentación, tú nos la envías, la compartimos a todos los que asistieron acá y cualquier cosa, pues estamos en contacto. ¿Vale? Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Un gusto, Muchas hasta gracias a luego. todos.